Pues vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, Señor, nuestra suficiencia se encuentra solamente en ti. Señor, nosotros podemos escuchar cuán inmenso eres tú, cuán extraordinario eres tú. Podemos escuchar de todas tus perfecciones, Señor, y aún así somos tan ciegos, somos tan necios, que nosotros mismos, Señor, simplemente nos damos la media vuelta y seguimos con nuestra vida. Pero si tu Espíritu Santo abre nuestros ojos e ilumina nuestro entendimiento, de manera que podamos comprender la grandeza de tu ser, la inmensidad y perfección de tus atributos, y que al final de cuentas esas cosas, Señor, esas perfecciones, esos atributos no son añadidos a tu ser, sino que son quien tú eres. Que podamos, Señor, al escuchar estas palabras, ser animados a adorarte, a vivir para ti, a entregarnos a ti, a comprometernos contigo. Señor, de manera que todo lo que nosotros hagamos sea para tu gloria, Señor. Revélate a nosotros por medio de tu Espíritu, Señor, y para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Pues seguimos con nuestro estudio acerca de la persona de Dios, acerca de lo que se ha llamado teología propia. Hasta este momento nosotros hemos aprendido que es posible que nosotros conozcamos a Dios. Y es posible que nosotros conozcamos a Dios porque Dios se ha revelado a nosotros. Es imposible conocer a Dios si Dios no se revela a nosotros, pero Dios se ha revelado a nosotros. Y Dios se ha revelado a nosotros a través de dos canales. Uno es su revelación general, una revelación que es para todo ser humano independientemente del tiempo en el que viva, el lugar en el que viva, el grado de conocimiento que tenga. Dios se ha revelado a todo ser humano a través de la creación y en la conciencia de los hombres. Pero Dios se ha revelado de una manera especial, de una manera particular, de una manera única a través de las Escrituras. Y es por medio de las Escrituras que nosotros llegamos a conocer particularmente quién es Dios, cómo es Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y son las Escrituras las que nos enseñan que Dios siempre ha existido como tres personas. Dios siempre ha existido como Trinidad, es decir, un solo Dios en tres personas o subsistencias, pero sin estar dividido en tres partes. Dios no está dividido en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un solo Dios y todo el ser de Dios existe como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. La semana pasada nosotros comenzamos a hablar acerca de las perfecciones de Dios, también se les conoce como los atributos de Dios, y empezamos a hablar acerca de los atributos no comunicables de Dios, es decir, aquellas perfecciones que solamente Dios tiene y nosotros no tenemos. Nosotros hablamos acerca de su aceidad y dijimos nosotros que la palabra aceidad tiene que ver con que Dios existe por sí mismo y de sí mismo. Él no deriva su existencia de alguien más, Él no depende de alguien más. De allí que entonces a la aceidad también se le ha llamado la independencia de Dios o la autosuficiencia de Dios. Dios es autosuficiente, Dios es autoexistente, Él siempre ha sido, Él siempre será. Y nuestra vida depende de Él. Nosotros no existimos por nosotros mismos. Cada latido, cada respiro, se lo debemos al ser que es autoexistente, y ese es Dios. Y eso debe llevarnos a una profunda gratitud para con nuestro Dios. Y vimos también nosotros su infinidad. Y hablamos nosotros acerca de su infinidad con relación al tiempo, al cual se le llama omnitemporalidad o eternidad. Y hablamos también nosotros acerca de su infinidad en relación al espacio, es decir, que Dios no está limitado a nuestro espacio, sino que Él es omnipresente.
Vimos nosotros que esa infinidad de Dios en relación al espacio se le conoce como la inmensidad de Dios o la omnipresencia de Dios. Pues el día de hoy nosotros vamos a continuar más bien con otros dos de esos atributos incomunicables. Hoy vamos a hablar acerca de su inmutabilidad. Dios es inmutable. Y vamos a hablar acerca de su omnisciencia. Dios es omnisciente. Comenzamos nosotros entonces hablando acerca de la inmutabilidad de Dios. El teólogo Wayne Grudem define la inmutabilidad como aquella perfección de Dios que lo hace inalterable en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos y en sus promesas. El que Dios sea inmutable significa que Dios no cambia en su ser. Dios no cambia en su carácter. Dios no cambia en sus perfecciones, en sus propósitos, en sus promesas. Como lo dijo el pastor A.W. Tozer, dijo, Dios no puede cambiar para mejorar. Ya que Él es perfectamente santo, nunca ha sido menos santo de lo que es ahora. Y nunca puede ser más santo de lo que es y de lo que siempre ha sido. Tampoco puede Dios cambiar para lo peor. Cualquier deterioro dentro de la naturaleza inefablemente santa de Dios es imposible aún de pensar, porque en el momento en que intentamos hacerlo, el objeto acerca del cual estamos pensando ya no es Dios, sino algo más y algo menos que Él. Así que entonces Dios es inmutable. Y Dios es inmutable a diferencia de todo en la creación. Todo lo que existe en la creación está sujeto al cambio. Todo cambia, ya sea para bien o para mal. Ya sea para mejorar o para empeorar. Ya sea para menos o para más. En cambio, Dios no sufre alteración. Dios no sufre cambio. Dios no necesita cambiar. Él es absolutamente perfecto en todos sus atributos. Él es perfectamente santo, Él es perfectamente poderoso, Él es perfecto en amor, Él es perfecto en conocimiento, Él es perfectamente soberano, Él es perfecto en justicia. Por lo tanto, Él no necesita volverse más santo, Él no necesita volverse más poderoso, ni más omnisciente, ni más omnipresente. Él es perfecto en todo sentido y en todo su ser, en todas sus perfecciones. Por lo tanto, Él no necesita cambiar, Él no necesita mejorar y Él no puede cambiar. Él no puede cambiar. Por otro lado, Dios no cambia tampoco en sus planes y en sus promesas, porque Dios lo sabe todo. Y no solamente Dios lo sabe todo, sino que es Dios quien determina lo que sucede en su creación. De tal manera que si Dios sabe todas las cosas y Dios determina todas las cosas, Él no tiene necesidad de arrepentirse. Él no tiene necesidad de cambiar sus planes o de cambiar sus propósitos. Dios conoce absolutamente todas las cosas de una manera completa y perfecta, de tal manera que nada lo toma por sorpresa. Nada lo toma por sorpresa. Y puesto que Él nunca se equivoca, entonces Él no necesita ni arrepentirse ni reparar las cosas. Dios entonces es inmutable. Y nosotros sabemos que es inmutable no porque nosotros no lo imaginamos, no porque a un teólogo se le ocurrió la idea de que Dios no cambia, sino porque Dios mismo ha revelado eso a nosotros en las Escrituras. Si ustedes me acompañan al Salmo 102, en el Salmo 102, en el versículo 25 al 27, fíjate bien, dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces.
y todos ellos como una vestidura se desgastarán. Como vestido los mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Notemos la gran diferencia entre el Creador y su creación. La creación se desgasta como un vestido. La creación, dice allí, perecerá, dejará de ser, dejará de existir, pero Dios no puede dejar de existir. Él permanece por los siglos de los siglos inalterable. La creación cambia, los gobiernos cambian, la economía cambia, los negocios cambian. Nosotros cambiamos. Y toda la creación se desgastará. Y toda la creación llegará a un punto en que dejará de existir. Pero nuestro Dios permanece inalterable para siempre. De la misma manera el Señor nos afirma por medio del profeta Malaquías. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, un pasaje conocido, Él nos afirma que Él es inmutable. Él le dice al pueblo de Israel, porque yo, Yahweh, Jehová, Yahvé, yo no cambio. Y luego fíjate, dice, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Dios le dice que Él no cambia. Y es precisamente porque Dios no cambia en su ser, en sus planes, en sus propósitos, que el pueblo de Israel, a pesar de su rebeldía, a pesar de su obstinación, no había sido destruido, no había sido consumido, porque Dios no cambia, porque Dios es inmutable y sus propósitos y sus planes no cambian tampoco. De la misma manera en el Nuevo Testamento Santiago nos dice lo mismo. Santiago 1:17 nos dice que con Dios no hay cambio ni sombra de variación. Dios permanece inalterable. Y Hebreos 13:8 también afirma en el Nuevo Testamento que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que Dios no cambia. Dios no cambia en su ser, Dios no cambia en su carácter, Dios no cambia en sus perfecciones, pero tampoco Dios cambia en sus planes, en sus propósitos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, el Señor nos dijo en el capítulo 3, un pasaje bien conocido, que ya hemos escuchado en alguna ocasión, en Números 23, en el versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta. Los hombres mienten, Dios no miente. Los hombres te pueden engañar, Dios jamás te va a engañar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? Es decir, si Dios ha dicho algo, ¿no irá a cumplirlo? Si Él no miente, si Él no cambia de parecer, ¿ha hablado y no lo cumplirá? La respuesta implícita en esas preguntas es que Dios lo ha dicho y Él mismo lo hará. Es que Dios ha hablado y que Él mismo lo cumplirá. De igual manera, 1 Samuel 15:29 nos enseña que el Señor no mentirá ni cambiará de propósito, ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Qué difícil es para nosotros confiar en otra persona, ¿sí o no? Porque en un momento decimos una cosa y otro momento decimos otra cosa. En este momento estamos de buenas, a los 5 minutos estamos de malas. Pero Dios no cambia. Él no cambia sus propósitos porque Él no es hombre para que cambie de propósitos. De igual manera el Salmo 33, en el versículo 11 nos dice, el consejo de Yahvé permanece para siempre. Fíjate bien, su consejo permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Dios no cambia de parecer.
Dios no cambia sus propósitos, Dios no cambia sus planes, Dios no cambia el designio de su corazón. Son los mismos de generación en generación, porque no hay nada ni nadie que force a Dios a cambiar. Y Él mismo no puede cambiar. Job nos dice lo mismo en el capítulo 23. Job 23 afirma que Él es único. Ponte a pensar en eso. Dios es único. No se compara con nada de aquí. No se compara con nuestros padres falibles. Él es único. Y luego añade, fíjate bien, Él es único, ¿y quién le hará cambiar? ¿Quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. De igual manera, el Salmo 135, en el versículo 6, también aclara que todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, en todos lados, Dios, lo que Él desea, lo que Él ha planeado, Él lo hace. Él lo hace. En Isaías capítulo 46, Él también nos enseña, Isaías 46 en el versículo 9 y 10, acuérdense, fíjate bien, acuérdense de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Versículo 10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios nos demuestra cómo Él permanece y Él establece todas las cosas y su propósito es inalterable porque Él mismo nos ha demostrado en las Escrituras que Él anuncia el fin desde el principio. ¿Quién puede hacer eso? Ahora fíjate bien, si Dios anuncia el fin desde el principio y nosotros vemos cómo las cosas que Él anunció desde el principio han sucedido, eso significa que nadie puede cambiar lo que Él dice. Nadie puede cambiar sus planes, nadie puede cambiar sus propósitos. Si algo pudiera cambiar de sus propósitos, pues entonces no se cumpliría lo que Él anunció desde el principio. Pero de esa manera Él nos demuestra que sus planes, sus propósitos son inalterables, son inmutables. Dios no cambia ni en su ser, ni en su carácter, en sus atributos, en sus propósitos, en sus planes. Dios determinó todo lo que ya ha pasado. Dios ha determinado lo que está sucediendo y Dios ha determinado ya todo lo que ha de suceder. Y no puede pasar absolutamente nada que no sea exactamente lo que Dios ha planeado. Él lo aseguró de una manera tan clara en Isaías capítulo 14. Fíjate bien que Él dice, en Isaías 14, versículo 24, Él dice lo siguiente: ha jurado el Señor de los ejércitos. ¿Quién lo ha jurado? El Señor de los ejércitos. Yahweh mismo. Él lo ha asegurado, diciendo, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. No hay vuelta de hoja. Dios cumple todo su propósito de la manera como Él lo planeó desde un principio. Sin embargo, hay muchas personas y aún muchos cristianos que creen que el hombre tiene el poder de cambiar los planes de Dios. Hay muchos cristianos que piensan que tú puedes alterar los planes de Dios para tu vida. Si tú dejas de hacer esto que Dios esperaba que tú hicieras, si tú haces aquello que Dios esperaba que tú no hicieras, ya le echaste a perder todo el plan a Dios. Pues ¿qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase de Dios es ese
que depende de sus criaturas. ¿Qué clase de Dios es ese que tiene un plan, pero el que se cumpla su plan depende de nosotros? Y entonces Dios anda detrás de nosotros, tapando las cosas, tapando los hoyos que nosotros destapamos, arreglando el relajo que nosotros hacemos y cambiando cada rato de sus planes y sus propósitos. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios verdadero. Ese Dios simplemente no es Dios. Pues como ya hemos leído, el Señor mismo nos asegura, tal como lo había pensado. Tal como lo había pensado, dice Dios, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Por eso el Señor nos ha dicho, yo declaro el fin desde el principio, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Job también reconoció en el capítulo 42, versículo 2, fíjate bien, Job 42, 2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. No puedes estorbar los planes de Dios. Yo no puedo estorbar los planes de Dios. Todo lo que Él se ha propuesto en sí mismo, eso va a suceder. Eso va a suceder. Daniel 4:35 también afirma que el Señor actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano. Nadie puede detener su mano. Y nadie puede decirle, ¿qué has hecho? Nadie le puede pedir cuentas a Dios. Y Efesios 1:11 también en el Nuevo Testamento señala que Dios es aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su propia voluntad. De su propia voluntad. Así que los propósitos, los planes y las promesas de Dios son inmutables, son inalterables. Pero ¿qué hay entonces de aquellos pasajes que parecen indicar que hay cambio en Dios? Que Dios cambia de parecer. Porque en la Biblia ciertamente hay pasajes en donde parece que Dios cambia de parecer, que Dios se arrepiente de algo que iba a hacer. Por ejemplo, en Génesis 6, versículo 6, la versión Reina Valera del 60 dice así, que Dios, que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Sin embargo, la Biblia de las Américas, nos ofrece una traducción más cercana al texto original, diciendo, le pesó al Señor. Le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Así que se arrepintió, tiene más el significado de que le pesó en su corazón. Ahora es interesante la manera en que Dios se revela a nosotros. Ponte a pensar lo que nosotros veíamos la semana pasada, en cómo Dios es inmenso, Dios es infinito, Dios va más allá de lo que nosotros podemos comprender. ¿Cómo se va a revelar Dios de una manera que nosotros podamos comprender cómo es Dios y quién es Dios, si no es hablando como una madre habla con sus bebés? En el lenguaje de los bebés, en el gugutata. Y así es como Dios nos habla a nosotros. Nosotros sabemos, por lo que dicen las Escrituras, que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, Él no tiene ojos, Él no tiene manos, Él no tiene boca, Él es espíritu. Pero ¿cómo podemos nosotros comprender algo que nosotros no podemos ver, que no forma parte de la realidad que nosotros palpamos cada día, si no es hablándonos en términos que nosotros podemos comprender? De tal manera que Dios en las Escrituras nos habla acerca de que Él tiene ojos, Él tiene manos, Él tiene un brazo poderoso. De tal manera que nosotros podamos comprender cómo es Él. A eso se le llama antropomorfismo, a esa manera de hablar acerca de Dios
como hombre, como si fuera un ser humano, no lo es, Él es espíritu, se le llama antropomorfismo. Él tiene manos, Él tiene pies, Él tiene ojos, Él tiene oídos para oír. Obviamente no los tiene porque Él es espíritu. Pero de la misma manera la Biblia usa no solamente antropomorfismos, sino antropopatismos. Y antropopatismos significa que Él habla acerca de sí mismo con emociones y sentimientos semejantes a los nuestros para que nosotros podamos comprender cómo es Dios. De esa manera, Dios puede decir que Él sintió tristeza en su corazón. Ahí tenemos esa combinación de un antropomorfismo y un antropopatismo. Él sintió tristeza, antropopatismo, en su corazón, antropomorfismo. De manera que nosotros podamos comprender, puesto que nosotros hemos sentido tristeza en el corazón, que nosotros podamos comprender ese sentir en Dios cuando vio la maldad de los hombres. Dios sintió tristeza en su corazón. Ahora bien, hay pasajes, decíamos nosotros, como en Éxodo 32, en donde nosotros vemos como el pueblo de Israel había pecado contra el Señor fabricándose un ídolo, fabricándose un becerro de oro. Y ellos, es interesante que ellos llamaron a ese becerro de oro, debemos entender nosotros lo que significaba el becerro de oro. Para ellos el becerro era un símbolo en ese entonces de poder. El becerro representa poder, fuerza. Este ser es imponente. Y ellos no dijeron, bueno, vamos a dejar a Yahvé y vamos a adorar a un becerro en lugar de Yahvé. No, para ellos estaban representando al Señor por medio de un becerro. Y Dios no acepta eso. Por eso Dios aborrece la idolatría. Porque la idolatría es denigrar la excelencia de Dios a una forma humana, a una forma de criatura. Él no es como la creación. De tal manera que Dios, en el versículo 9 y 10 de Éxodo 32, Dios le dijo a Moisés, he visto este pueblo y aquí es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo terco. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. Pero Moisés, lejos de decir, va, órale, destrúyelos y levanta de mí una gran nación, hazme a mí poderoso, hazme a mí de renombre. Él dice, él oró al Señor intercediendo por el pueblo y como resultado, dice el versículo 14, el Señor desistió. El Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. ¿Alguien dirá, ves? Ahí está. Dios sí desistió. Dios sí dijo que los iba a destruir y cambió de parecer. Entonces Moisés sí alteró los planes de Dios. Porque si Dios los iba a destruir, Moisés intervino, Dios desistió, entonces Moisés alteró los planes de Dios. Y lo mismo te dirán, podemos decir nosotros de Isaías capítulo 38, en donde nosotros nos encontramos con el rey Ezequías. Y el rey Ezequías está enfermo, el rey Ezequías está en su cama, y el Señor envía al profeta Isaías a decirle, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor y dijo, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti, en verdad y con corazón íntegro. Y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí añadiré 15 años a tus días y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y defenderé a esta ciudad. Ahí está. Se iba a morir. Dios le dijo que se iba a morir.
Él se volteó a la pared, él oró al Señor, él suplicó al Señor. Dios cambió de parecer. O quizás si nosotros recordamos ese pasaje de Jonás, de cómo Dios advirtió que iba a destruir a la ciudad de Nínive y envió a Jonás a anunciarles que debían arrepentirse. Pero después de él tratar de alterar los planes de Dios y decir, yo no voy a ir, que los destruya el Señor. Y entonces se fue hacia otra dirección. Dios tenía preparado un gran pez, porque nadie puede alterar los planes de Dios. En pocas palabras, yo te dije que tú vas a ir y tú vas a ir. Y entonces terminó en Nínive, anunciando al pueblo de Nínive que debía arrepentirse. Dice allí en Nínive, dice allí en Jonás, que él comenzó a recorrer la ciudad diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y Dios vio sus acciones, que se habían arrepentido de su mal camino, y entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y no lo hizo. Ahí está. ¿Acaso Dios no cambió sus planes y sus propósitos en respuesta a las acciones de los hombres? Por supuesto que no. Dios simplemente está hablándonos de una manera que nosotros podamos entender. Si nosotros nos fijamos allí, el que cambió en relación a Dios fue el hombre. Dios no cambió. En otras palabras, es totalmente cierto que si los ninivitas no se hubieran arrepentido, Dios los hubiera destruido. Pero quienes cambiaron fueron los ninivitas, no Dios. Y puesto que Dios conoce el fin desde el principio, porque Él mismo es el que determina el fin, y lo ha determinado desde la eternidad, en su plan, en su decreto eterno. Por lo tanto, fíjate bien, su plan incluía el arrepentimiento de los ninivitas. Su plan incluía que Ezequías se iba a volver al Señor e iba a clamar al Señor. Y su plan incluía que Moisés iba a intervenir por su pueblo. Es cierto, si Moisés no interviene, se mueren. Es cierto, si Ezequías no ora al Señor, se muere. Es cierto, si los ninivitas no se arrepienten, se muere. Pero en el plan de Dios estaba incluido que ellos se iban a arrepentir, que ellos iban a voltear al Señor, porque dice, tal como yo lo he pensado, así ha sucedido. En otras palabras, tú puedes saber cuál es el propósito de Dios cuando las cosas suceden, porque eso que sucede es exactamente lo que Dios había planeado. Es exactamente lo que Dios había determinado que sucediera. Como dice el teólogo Luis Berkhoff, si la Escritura dice que Dios se arrepiente, que cambia de intención y que muda sus relaciones con los pecadores cuando estos se arrepienten, debemos recordar que esta es únicamente una manera antropopática de hablar. En realidad el cambio no se efectúa en Dios, sino en el hombre y en las relaciones de éste con Dios. Dios no cambia. Dios es inmutable. Su propósito es inmutable. Pero por otro lado, también debemos aclarar que la inmutabilidad de Dios no significa que Dios tiene una sola manera de relacionarse con los seres humanos y que esa manera no puede cambiar a través del tiempo. ¿A qué me refiero? No cambien su carácter, no cambien sus perfecciones, no cambien sus propósitos, no cambia en sus planes, no cambia en sus promesas, pero la manera en que Él se relaciona con diferentes personas sí cambia. Nosotros podemos ver cómo Dios estableció mandamientos en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, y esos mandamientos incluían ordenanzas de culto, sacrificios, ritos, ceremonias.
De tal manera que un judío no podía comer carne de cerdo, no podía comer pulpo, camarones, conejo. ¿Por qué? Porque esas cosas son malas en sí mismas, porque esas cosas son sucias. No, simplemente porque Dios le enseñó a su pueblo que él debía ser diferente a las naciones del mundo y que debía guiarse en todas las áreas de su vida conforme a lo que Dios dice. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, Jesús declaró limpios todos los alimentos. ¿Qué significa? Que Dios cambió en su carácter, que Dios cambió en sus perfecciones, que Dios cambió en su plan. No, no significa que Dios cambió en su plan, significa que esos mandamientos y esas leyes tenían un propósito específico, para un tiempo específico, con un pueblo específico. El mismo apóstol Pablo nos dice en Gálatas 3:16 que la ley de Moisés fue añadida. La ley de Moisés fue añadida a la promesa de Dios a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Y esa descendencia, nos dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas, pues es Cristo. Entonces la ley fue añadida, nos explica también allí, ¿para qué? Para mostrarnos, fíjate bien, la ley de Dios fue añadida para mostrarnos que nosotros no podemos agradar a Dios por nuestras propias obras. Todas las religiones, mira, la gente dice hay miles y quizá millones, yo no sé, miles de religiones, vamos a decir. Diferentes religiones, no es cierto. Solamente hay una de dos. O la religión pura y sin mancha, que dice Santiago, o una falsa religión, y ahí sí, éntrale por cualquiera, pero todas ellas tienen algo en común. Todas ellas es el hombre esforzándose por cambiar por él mismo, es el hombre estableciendo la manera en que se va a acercar a la divinidad. Todos son lo mismo. La ley fue dada porque el ser humano quiere agradar a Dios en base a sus propias obras y establecer sus propios términos. De tal manera que Dios dice, ok, tú quieres hacerlo por tus propias fuerzas, esta es la vara, este es el estándar. Alcánzalo. Y muchos viven pensando que los 10 mandamientos fueron dados para que si tú los haces, te vas a salvar. Bueno, si pudieras hacerlo, sí, definitivamente. Pero no le llegas. No le llegas. Yo no le llego. De tal manera que, como dicen, no alcanzamos la gloria de Dios, ninguno. Ahí está la medida. ¿Quieres agradar a Dios por tus buenas obras? Cumple los mandamientos, le dijo Dios al joven rico, y vivirás. Ese joven rico estaba engañado y pensaba, así yo lo he cumplido así, a ver, vamos a ver. Y Jesús le demuestra que no era verdad. Entonces no alcanzamos. Y entonces la ley de Dios es esa medida que te lleva a descubrir, no, pues estoy frito, no, pues no puedo. ¿Quién va a poder? Efectivamente, ese es el punto de la ley. ¿Para qué? Para que entonces digas, miserable de mí, estoy bajo el juicio de Dios, estoy bajo la maldición de Dios, no puedo yo ganar mi propia salvación, ¿a dónde voy a ir? Y entonces la ley te señala a Cristo y te dice, solamente en Cristo. Por eso es que ninguna religión te puede salvar. Solamente en Cristo. Y de esa manera la ley nos dirige a Cristo, porque nos muestra que solamente refugiándonos en Él, solamente creyendo en Cristo, decididos a morir a nuestra manera de vivir para seguirle a Él en obediencia a su palabra, solamente así es que nosotros podemos recibir y ser vestidos de la justicia de Cristo, de tal manera que es como si tú hubieras alcanzado el estándar y hubieras cumplido delante de Dios. Fíjate qué maravilla. Lo que nosotros, por eso dice el apóstol Pablo, lo que nosotros no podíamos hacer, imposible de lograr, a causa de nuestra carne, a causa de nuestra concupiscencia, Él lo logró. Para que todo aquel que cree
llegue a la medida. Esa medida Él la logró, no nosotros. ¿Cómo podemos entonces saber qué cosas del Antiguo Testamento son aplicables para nosotros y cuáles no? ¿Y de qué manera aplican para nosotros? Dios nos ha dado el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir entonces no que la ley, como muchos cristianos piensan, no, la ley ya no, nada, cero, la borramos, no la leo, no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con Dios. Fíjate bien, la ley es el reflejo del carácter justo, santo, bueno de Dios. El problema no está en la ley, el problema está en nosotros. Entonces la ley de Dios permanece. La diferencia es cómo eso aplica para nosotros. Y la manera en que nosotros sabemos eso es a través del Nuevo Testamento. Eso quiere decir entonces que examinamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, y es el Nuevo Testamento el que nos dice, esto sí, de esta manera, esto no, por esta razón. Pero los propósitos de Dios son los mismos de principio a fin. ¿Qué efecto debe producir entonces en nosotros la realidad de la inmutabilidad de Dios? Bueno, en primer lugar, la inmutabilidad de Dios debe llenarnos de una inmensa confianza en el Señor. Una inmensa confianza en el Señor al saber que el Señor no cambia de propósito. Que el Señor no te dice, si tú crees eres salvo, y el día de mañana te dice, bueno, no, ya cambié de opinión. Puedes confiar en Él. Puedes confiar en su palabra. Pero también debe producir en nosotros la confianza de que Dios no va a cambiar con el paso del tiempo en cuanto a lo que Él dice que es pecado. La sociedad cambia. La gente dice el pecado lo define lo que la sociedad dice. No es cierto. Dios define lo que es el pecado. Y aunque la sociedad cambie y hoy en día esté diciendo que esto es normal, Dios dice esto es pecado. Ok, sigue siendo pecado y seguirá siendo pecado porque Dios no cambia. De tal manera que podemos confiar por completo en su palabra, pues Él mismo ha dicho, a través del apóstol Pedro, toda carne es como la hierba, toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Puedes confiar totalmente en la palabra. No va a cambiar. No hay una nueva edición. Lo que Dios dijo, eso sigue siendo y eso seguirá siendo. La segunda característica, la segunda perfección de Dios, rápidamente, es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Algunos teólogos consideran la omnisciencia de Dios dentro de los atributos comunicables de Dios. Es decir, aquellos que también nosotros tenemos. Y ellos consideran que está entre los atributos comunicables porque dicen, bueno, nosotros también tenemos conocimiento. No perfecto como Dios, no absoluto como Dios, pero nos conocemos a nosotros mismos y conocemos nuestro entorno y conocemos a otras personas. Sin embargo, puesto que por definición omnisciencia tiene que ver con una perfección en el conocimiento, hay otros teólogos que incluyen la omnisciencia dentro de los atributos incomunicables de Dios. Al final de cuentas, como yo dije al principio, los atributos comunicables y no comunicables solamente es una manera del hombre de tratar de agruparlos para que los podamos entender. No importa al final de cuentas si está aquí o está acá. Lo que sí es cierto es que Dios es omnisciente. A.W. Tozer, el pastor cristiano, definió la omnisciencia de Dios diciendo que Dios conoce instantáneamente y sin esfuerzo alguno cada cosa y todas las cosas, cada mente y todas las mentes, cada espíritu y todos los espíritus, todas las relaciones, todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todo enigma, todo sentimiento, todos los deseos, cada secreto no declarado, todos los tronos y dominios, todas las personas, todas las cosas, visibles e invisibles, en el cielo y en la tierra. Él nunca descubre nada. Él nunca se sorprende. Nunca se asombra. Nunca se siente intrigado tocante a alguna cosa, ni busca información. Él no necesita. Por su parte, el teólogo Wayne Grudem señala, y cito, que Dios está plenamente consciente de todo.
Si Él quisiera decirnos el número de los granos de arena a la orilla del mar o el número de las estrellas en el cielo, no tendría que contarlas rápidamente en una especie de computadora gigantesca. Ni tampoco tendría que recordar su número, porque fue algo en lo que Él no había pensado por un tiempo. Más bien, Él sabe todas las cosas al mismo tiempo. Todos los hechos y todas las cosas que Él sabe siempre están presentes en su conciencia. Él no tiene que razonar y llegar a conclusiones, ni meditar cuidadosamente antes de responder, porque Él sabe el fin desde el principio y nunca aprendió ni ha olvidado nada. Eso dice Wayne Grudem. Finalmente, la omnisciencia de Dios también incluye un conocimiento perfecto y completo de sí mismo. Dios se conoce a sí mismo de una manera perfecta. Nosotros no nos conocemos así. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios se conoce a sí mismo de una manera perfecta y solamente Dios nos conoce a nosotros y conoce todo en su creación de una manera perfecta. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Isaías 40, versículos 13 y 14, nos pregunta, ¿quién guió al Espíritu del Señor? ¿O cómo consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo? ¿Y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Obviamente la respuesta es nadie, porque Él sabe todas las cosas, como dice el apóstol Juan. Él sabe todas las cosas, 1 Juan 3:20. Salmo 147, versículo 4, nos ilustra la inmensidad del conocimiento de Dios, diciendo que Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Imagínate acordarse del nombre de todas las estrellas a la misma vez y no está pensando, ay, ¿cómo se llamaba aquella? No. Él conoce todas las cosas. Pero no solo conoce todas las cosas acerca de su creación, nos conoce a nosotros a la perfección. Proverbios 15, versículo 11. Lo leo en la versión Dios habla hoy. Dice, si a la vista del Señor están la muerte y el sepulcro, con mayor razón los pensamientos de los hombres. Él conoce tus pensamientos. Ezequiel 11:5, el Señor le dice a su pueblo, yo conozco sus pensamientos. Dios conoce nuestros pensamientos. Salmo 139, versículos 3 y 4 dice, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Fíjate en lo siguiente, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Dios sabe lo que vas a decir antes de que lo digas. Apenas lo pensaste, Dios ya sabe lo que vas a hacer. Dios ya sabe lo que estás pensando. Dios es omnisciente. De igual manera, 1 Samuel 16:7 dice, Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Dios mira el corazón. Y en Apocalipsis 2:23 el Señor nos dice, yo soy el que escudriña la mente y los corazones. Así que Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestros sentimientos, Dios conoce nuestras motivaciones, Dios conoce nuestras intenciones, al grado de que hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Al grado que Él sabe lo que necesitamos antes de que nosotros le pidamos. Él conoce aún, dice en el Salmo 69, nuestra insensatez. Él conoce nuestras transgresiones, no le son ocultas. Jeremías también dice en capítulo 16, sus ojos están puestos sobre todos nuestros caminos y nuestra iniquidad no está encubierta a sus ojos. Todas las cosas están al descubierto y están desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, como dice el libro de Hebreos. Dios aún conoce las cosas que pudieran haber pasado, pero que no sucedieron. Dios conoce absolutamente todo. ¿Cuáles serían implicaciones de esta doctrina? Bueno, en primer lugar, que puesto que Dios es omnisciente, Él nos conoce a la perfección. Nuestros secretos, nuestros pensamientos, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, de tal manera que es absurdo pensar que podemos ser hipócritas delante de Dios.
Es absurdo tratar de engañar a Dios. Es absurdo vivir una vida religiosa externa pensando que eso va a complacer a Dios, como si Dios no conociera realmente cómo estamos viviendo, quiénes somos, cómo pensamos, qué hacemos en secreto. Es absurdo. Dios nos conoce a la perfección, de tal manera que eso debe animarnos, fíjate bien, número uno, a ser completamente abiertos con Dios. No como Adán y Eva que trataron de ocultarse entre los árboles. Absurdo. ¿Cómo te vas a esconder de Dios? Más bien, cuando nosotros pecamos, no solamente con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras motivaciones, con nuestras intenciones, porque a lo mejor hasta ayudamos a alguien, pero la motivación y la intención de nuestro corazón no es la gloria de Dios. A veces es nuestra propia gloria. Que esa persona nos diga, ay, cuánto te agradezco, todo lo que tú has hecho por mí. Es un sentir. Debemos nosotros entonces, cuando tenemos una mala actitud, sabemos que hemos pecado contra Dios, reconocerlo delante de Dios. Porque el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y lo abandona, hallará misericordia, dice en Proverbios 28. Entonces debemos confesarlo delante de Dios, debemos pedirle al Señor que Él nos ayude en nuestra manera de vivir delante de Él, que Él nos fortalezca, reconociendo que nosotros mismos no podemos, reconociendo que Dios juzgará los secretos de los hombres y que Él traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. El Señor nos conoce, así que entonces eso debe animarnos. Pero también, fíjate bien, nos anima el saber que a pesar de que Dios nos conoce, Él no ha terminado con nosotros. Él pudiera terminar con nosotros, ¿sí o no? Cuando nosotros pecamos, Él pudiera acabar con nuestra vida en ese instante. Y sin embargo, Dios es paciente, lento para la ira, grande en misericordia, dando lugar, fíjate bien, a nuestro arrepentimiento. De tal manera que, como el pastor A.W. Pink concluye, el infinito conocimiento de Dios debe llenarnos de asombro. Cuán exaltado es el Señor por encima del hombre más sabio. Ninguno de nosotros sabe lo que un día traerá, pero todo el futuro está abierto a su mirada omnisciente. El conocimiento infinito de Dios debe llenarnos con temor santo. Nada de lo que hacemos, decimos o aún pensamos escapa el conocimiento de Él. En todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos, Proverbios 15:3. ¿Qué freno debería ser esto para nosotros si tan solo meditáramos en ello más frecuentemente? La aprehensión, continúa él, la aprehensión del conocimiento infinito de Dios debe llenar al cristiano de adoración. Toda mi vida estuvo abierta a su vista desde el principio. Él vio anticipadamente cada caída, cada uno de mis pecados, cada una de mis recaídas. Y aún así, fijó su corazón sobre mí. Oh, cómo el darme cuenta de esto debe postrarme de asombro para adorar delante de Él. El saber que Él me conoce me quita toda pretensión para llegar delante de Él y ser totalmente abierto. Señor, estos son mis temores, estas son mis angustias, esta es la manera en que yo soy. No quiero pensar así, no quiero ser así, no quiero reaccionar así, no quiero actuar así. Cámbiame, Dios. Y eso me lleva a depender más de Dios. Y conforme voy viendo la obra de Dios en mí, me lleva a adorarle de una manera cada vez más profunda y más sentida, porque veo cuán bueno es Él, aun a pesar de cómo soy yo. Vamos a orar. Padre,
Te damos gracias, Dios. Cuán inmenso eres tú. Cuán grande, incomprensible, más allá de lo que nosotros hemos imaginado eres tú. Ayúdanos, Dios, de manera que las cosas que nosotros vamos aprendiendo y conociendo en tu palabra acerca de quién eres tú, nos llenen de asombro, nos llenen de una reverencia, un temor santo a ti, un respeto a ti, que nos lleven a una devoción y un compromiso cada vez mayor, y nos lleven a una profunda adoración en todo lo que hacemos, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, sabiendo, Señor, que ya sea que comamos, que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.